Hablamos de la oración particular, la oración privada que debemos tener cada uno de nosotros, y les encargábamos que lo pudieran hacer por lo menos 10 minutos todos los días. No sé cómo les fue ahí, hermanos. Yo les dije que les iba a preguntar, no sé si hay alguien que rápidamente, brevemente, me pueda dar algún testimonio. ¿Cómo les fue en esa área de orar de toda esta semana? A ver. Para mí ha sido difícil, aunque son 10 minutos, a veces, según yo, terminaba antes de los 10 minutos, entonces es difícil. Pero por otra parte, pues hay testimonios de la oración tiene poder. Bueno, pero aquí acuérdense, gracias hermana por su testimonio. Un favorzote, ¿no podrán cerrarla para que no se entre tanto el ruido? Gracias, hermanos. El testimonio es de, bueno, más bien, aquí la aclaración sería decirles, ¿verdad? Que no en 10 minutos, pues a lo mejor es el tiempo que dijimos, ¿verdad? Pues puede ser menos, puede ser más. La cuestión es que lo podamos hacer todos los días, que no lo dejemos de hacer, que se haga un hábito en nosotros, ¿verdad? Muy bien, después hablamos entre semana, el día martes hablamos acerca de la oración familiar, del altar familiar. ¿Alguien podría dar testimonio de si lo hicieron o no lo hicieron? Porque acuérdense, yo les envío las predicaciones a todos, no solo a los que entran los martes y los jueves a Zoom, sino envío las predicaciones. No sé si alguna familia o algún hermano puede decir, pues en mi casa sí lo hicimos. Entonces no sé si alguien pueda dar testimonio de esto o no. Yo nada más lo digo, ¿no? Pero a mí se me hace algo de hermana. Los 10 minutos, pues, no sé qué, pues faltan palabras para hablar con el Señor, pero yo pienso que las palabras que habla uno son más salen del corazón. Pero, pues sí, son 10 minutos, pero siento muy rápido y las palabras como tenemos no que platicar con el Padre. Bueno, acuérdense que ahí les dijimos, ¿verdad? Que está la Biblia, tenemos los salmos como inspiración, ¿verdad? Para saber qué decirle al Señor. Miren, todo esto que estamos viendo aquí, que les estoy preguntando, es porque, hermanos, nos falta la práctica, hermanos, nos falta hacerlo. Entonces, pues aquí podemos predicar todo lo que queramos, pero si no lo hacemos, hermanos, pues no vamos a hacer una iglesia de oración. Ahí se los dejo de tarea, yo ya no les voy a comentar. Ustedes, creo que ya la mayoría de aquí somos adultos, ya conocemos del Señor, y ojalá que busquemos, hermanos, ojalá que como familia también lo hagamos. Yo ya les he predicado, ya hemos hablado de esto, ojalá ustedes lo quieran retomar. Pues vamos a iniciar, hermanos, la aplicación del día de hoy. Vamos a pedir que pongan la presentación. ¿Cómo se llama, hermanos? La serie 30 días de oración, una iglesia que ora con poder. ¿Y cuál es el cuarto de esta serie? Orando por los no alcanzados. Orando por los no alcanzados. Entonces, porque también la tercera parte de la tercera predicación que vimos era orar como iglesia, y eso es lo que estamos pretendiendo, ¿verdad? Que ya en el mes de febrero podamos abrir un espacio presencial aquí, los miércoles estamos pensando de 8 a 9 o de 9 a 10, no sabemos todavía, pero váyanse preparando para que vengan y no esté aquí yo solo orando, ¿verdad? Porque eso va a ser una oración de iglesia, porque cuando la iglesia ora, hermanos, los que escucharon las predicaciones saben que pasan cosas sobrenaturales, ¿verdad? Cuando la iglesia empieza a orar. A veces no pasa nada, pues porque no oramos. ¿Por qué no oramos, verdad? Porque, imagínense, nos cuesta trabajo orar 10 minutos con el Señor, pero pensemos, y siempre lo he dicho, ¿cuánto tiempo pasas viendo la televisión? Y ahí sí nos hace difícil, ¿verdad? Entonces, son hábitos, hermanos, que tenemos que ir tomando, porque fíjense que la oración es dependencia de Dios, y nosotros somos a veces somos como que queremos depender de nosotros mismos. Y ya lo he dicho, cuando dependemos de Dios es cuando necesitamos, cuando estamos en problemas, en situaciones difíciles. Entonces, a lo mejor Dios a veces por eso nos manda cosas difíciles, porque dice, es la única manera en que me buscas, solamente así me buscas. Y entonces, pues, a lo mejor, hermanos, ojalá que no sea así. Y bueno, entonces el cuarto de la serie es orando por los no alcanzados. Vamos entonces a darle uno más, y pues vamos a orar por este momento también. Vamos a orar. Padre, en esta hora rogamos porque seas tú quien nos hables a través de tu poderosa palabra. Tú eres el único que puedes tocar los corazones de toda la iglesia, de los hermanos, que podamos entender, Señor, que solamente dependiendo de ti van a pasar cosas sobrenaturales y cosas hermosas en nuestras vidas.
que si, Padre, no han pasado cosas así en nuestras vidas es porque realmente no tenemos una comunión contigo. Ayúdanos, Señor, sabemos que no es fácil, pero Padre, también que tú nos recuerdes que nada de lo que es de tu palabra ha sido fácil, tampoco fue fácil para ti entregar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, y te pedimos que tú nos contestes, nos hables en esta predicación. En Cristo Jesús, amén y amén. Hay una anécdota que me gustó mucho, es de una niña que estaba orando, como aquí, ¿no? Estaba orando en su cama, estaba una niña pidiéndole a Dios, orando, y entonces su papá pasó por ahí y de reojo vio que su hija estaba orando y se quedó así parado para ver qué estaba diciendo la niña, y entonces se quedó así medio impactado y dijo, a ver, y escuchaba a su hija que oraba, pero ¿saben cómo oraba? Solamente decía A, B, C, D, E, F, G, H, I, y nuevamente A, B, C, H, D, perdón que diga la H, pero yo me acostumbré a la abecedario, así me lo enseñaron a mí, A, B, C, H, D, y así repetía la niña, ¿no? El abecedario, y el papá se quedó así, bueno, y no le iba a interrumpir, pero pues la curiosidad le ganó, y entonces le dijo, nena, hija, ¿qué estás haciendo? Pues estoy orando, papi. Pero ¿por qué solamente repites el abecedario? Nada más repites el abecedario, y el abecedario, si es que no sabía qué decir, y pues yo dije el abecedario para que pues el Señor ponga las palabras como Él quiera, como a Él le guste. Y fíjense qué hermoso, ¿no? A lo mejor un ejemplo de esta pequeña, pues es que ella quería que su oración fuera agradable a quién. Y ese debería ser, hermanos, nuestro pensamiento, ¿no? Que nuestra oración agrade a Dios. Vamos a darle uno más aquí y vamos a ver que la lectura que hicimos, si ustedes se percataron esa lectura, porque a veces también solamente leemos, ¿verdad? Como loritos nada más, y no nos percatamos de lo que dice la lectura. ¿De qué habla esa lectura, hermanos? De manera general, no me van a decir todo, solamente podríamos resumir de qué está hablando. ¿Quién estaba hablando ahí? Ok, alguien dijo por ahí ya la clave. ¿Jesús qué? Jesús estaba orando. ¿Por quién estaba orando Jesús? Y estaba orando por sus discípulos, pero estaba orando por los que habrían de ¿qué? Habrían de creer. A esa oración, a ese capítulo de Juan 17, se le llama la oración pontificial, se le llama la oración de intercesión, porque Jesús intercedió no solo por sus discípulos, sino por los que habían de creer. ¿Hace cuánto hizo esa oración del Señor? Entonces, cuando estaba orando por todos nosotros. Yo no sé si ustedes lo pueden percatar así, hermano. Hace 2000 años el Señor estaba orando por todos los que habían de creer, por todos los predestinados, pero que todavía no sabían que lo eran, y estaba orando por todos ellos, y oró por nosotros también, y gracias a esa oración que hizo el Señor Jesucristo, nosotros estamos aquí. Ahora, si nosotros somos como esta niña que quería que la oración fuera agradable a Dios, que fuera como la de Dios, como la del Señor, nosotros tenemos también que orar, hermanos. Y fíjense lo que dice el versículo número 3, aquí está subrayado: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y entonces aquí estaba orando él. ¿Por quiénes estaba orando? Por los que todavía no conocían, por los que habían de conocer, porque él sabía que la vida eterna está solamente en ¿quién? En conocer a Jesucristo. Entonces, hermanos, la primera cosa es que Jesús pide que nosotros oremos como Él oraba, y que nosotros oremos ¿por quiénes, hermanos? Por los que han de conocer. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí vemos etnias, ¿Saben lo que significa la palabra etnia? ¿Alguien sabe? Cuando decimos una etnia, ¿a qué nos referimos? Fíjense, por ejemplo, aquí dijo el hermano Arturo, los que hablan otro dialecto. Por acá dijeron, ¿qué dijeron? Grupo de personas. Muy bien, aquí a lo mejor porque tenemos esa idea, ¿no? Decimos, es que así voy a decir, esa María o ese indio hablan otro dialecto. ¿Sabían que la Biblia no les llama dialectos? La Biblia les llama idiomas, lenguas. Porque lo mismo es el otomí que el inglés.
El otomí no es menos, hermanos, que el inglés. Así que cuando vemos una persona que habla otomí, una persona que habla náhuatl, una persona que habla hindi, una persona que habla nepalí, cualquier otro dialecto, otro lenguaje, a veces por eso los minimizamos. Ah, son unos indios, son allá los mogrositos. No, hermanos, aquí el Señor estaba pidiendo que orásemos por los no alcanzados. Y aquí lo mismo da una etnia que esté en Oaxaca que una etnia que esté en el Medio Oriente. Entonces nosotros debemos orar por ¿quiénes? Por los que todavía no han sido ¿qué? Dale uno más, por favor. Yo les he hablado mucho de esta ventana, la famosa ventana. ¿Cómo se llama? La ventana, aquí tiene 10:40. ¿Por qué se llama ventana 10:40? Porque está en esa latitud, en el planisferio, en el mapamundi. Y son estos 25 países que son los menos alcanzados, son los países donde no ha llegado Cristo, donde hay budismo, donde hay islamismo, donde hay chitoísmo, donde hay todos los ismos que ustedes quieran, y donde no, en muchos de esos lugares ni siquiera conocen el nombre de Jesús. Aquí hay muchísimos países que son de los más pobres de la tierra, que son de los más ignorantes de la tierra, pero también hay países que son de los más ricos del planeta, pero que no conocen a Jesús. Entonces todos estos países, estos 25 países, son los menos alcanzados, donde no ha llegado el Evangelio o donde cuesta muchísimo trabajo. Si ustedes se van a la zona donde están los países musulmanes, los países, bueno, árabes mejor dicho, porque hay países que son musulmanes pero no son árabes. Por ejemplo, Indonesia, todo ese archipiélago de Indonesia son musulmanes. Marruecos son musulmanes, pero no son árabes. Y los que sí son árabes y musulmanes, pues por ejemplo podría ser Qatar, que fue el mundial, podría ser Arabia Saudita, Dubái, todos esos países que son los Emiratos Árabes, son árabes, pero también son ¿qué? Musulmanes, y están aquí, hermanos. Y son países riquísimos, son países con muchísimo dinero, pero no conocen de Jesús. Y cuando no conocen de Jesús, la gente que no conoce de Jesús, ¿cómo vive, hermanos? ¿Cómo vive la gente que no conoce de Cristo? ¿Cómo vivías tú cuando no conocías de Cristo? Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que orar por estas personas, porque Jesús oró por ellos, y tenemos que seguir orando por ellos nosotros. Dale uno más. A lo mejor tú dices, híjole, a mí nunca me habían presentado esta ventana 10:40. ¿Sabes quién es este hombre? Este hombre que está aquí se llamó, Guillermo Carey. Él fue considerado como el padre de las misiones. Él era cristiano, por supuesto, era un cristiano de Inglaterra, y él trabajaba en una zapatería como zapatero remendón. Y entonces él, que era cristiano, Dios puso carga en él por los países, por otros lugares donde no se conocía de Cristo, y él hizo un globo terráqueo de piel, porque él trabajaba como zapatero, hizo un globo terráqueo y empezó a orar por todo el mundo. Pero Dios puso carga en su corazón para orar específicamente por la India, y él un día le dijo, yo quiero ir a la India. Y fue a la India, fue el primer misionero que fue a la India y estuvo más de 20 años allá y tradujo la Biblia al hindi, se me va ahorita los idiomas que se hablan en la India, se hablan muchísimos idiomas, pero por lo menos a 4 idiomas hablados en la India tradujo la Biblia. Y después de 20 años formó el primer pastor. Hoy, gracias a Dios, en la India todavía se sigue luchando, pero ya hay evangelio, ya hay iglesias cristianas en la India. Y saben ustedes que en la India hay cientos de religiones, adoran a cientos de dioses. Y este hombre llevó el evangelio a la India. Este hombre acuñó una frase que ojalá les tocara a ustedes en sus corazones, hermanos, porque él dijo, ¿quieres que Dios haga cosas grandes para ti? Tú haz cosas grandes para Dios. Hermanos, ¿cómo quieren que sus vidas, o cómo queremos que nuestras vidas sean diferentes si nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a darle 10 minutos a Dios? Miren, hoy quiero decirles, este hombre, porque yo esa costumbre tenía, hizo su globo terráqueo de piel, y él oraba por el mundo. Hoy, hermanos, y esa es mi encomienda para hoy, hermanos.
que ustedes puedan, hay muchos en internet hoy, tú puedes bajar muchas guías para orar por el mundo. Para orar por el mundo. Por ejemplo, puedes bajar, hay guías que te dicen, vamos a orar hoy, toca, no sé, el lunes, mañana qué día, lunes 16, o domingo 15 hoy. Huele algo raro, ¿no? Yo sí vuelvo algo chistoso, pero bueno, ojalá que no sea nada. Como un perfume, no sé, pero bueno. Y entonces, a lo mejor soy yo, ¿verdad? Sí, pero huele así como chistosito. Pero bueno, ya vamos a seguir ahí. Entonces, bajan ustedes la guía y entonces, por ejemplo, dice Corea del Norte, uno de los países, el país más difícil para el evangelio, aún más difícil que los países árabes. Está prohibido como pena de muerte predicar el evangelio en Corea del Norte. Y te da varias características ahí de Corea del Norte y algunas oraciones por las cuales tú debes hacer por Corea del Norte. Están orando a Dios, te pedimos por esas personas, Señor, que no te conocen, que viven esclavas. Rogamos por Corea del Norte. Y así, por diferentes países, o incluso por diferentes etnias, que no han sido alcanzadas. Entonces, esto, hermanos, si el Señor lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer también. Vamos a darle uno más. Fíjense, hermanos, ¿cuál es la segunda cosa que podemos aprender? Lean ustedes ahí. Juan 17:20. Vamos a este versículo tan pequeñito, le vamos a sacar bastante jugo. ¿Cómo dice? A ver, no solamente ruego por estos, por sus discípulos, sino, fíjense, por los que han de creer en mí. ¿Todavía habrá gente que ha de creer en el Señor? Sí. Pero ellos ya son predestinados, hermanos. Porque Dios los predestinó, pero todavía no saben que ellos son predestinados. Y hay gente que dice, bueno, si nosotros los presbiterianos creemos en la predestinación, pues ¿para qué predicamos? Como quiera se van a convertir. Sí, pero hace falta que a esa gente tú vayas y le digas, porque nosotros no sabemos quiénes son, por eso tenemos que predicar el evangelio para que podamos decirles, ¿verdad? Ahora, dice aquí que habrán de creer en mi palabra, han de creer en mí, ¿por qué? ¿Por quiénes, hermanos? Yo no sé si tú no sientas, a lo mejor nunca te habían predicado esto, no sé si sí o no, pero yo no sé si tú no sientas compasión por esta gente. No sé si tú no sientas compasión por esa gente, hermano. Yo llevo, 15 años o 16 años apoyando a las misiones. Y yo me he quedado sin trabajo, y no lo digo por vanagloria, hermano, te lo digo como un testimonio. Mes con mes yo he apoyado a misioneros. Ahorita en la actualidad estamos apoyando a un misionero que está, no puedo decir el país ni el nombre del misionero, pero está en Europa, en un país. Ustedes pueden decir, bueno, en Europa, ¿qué hacen en Europa? En Europa está, hermanos, porque en ese país van muchos refugiados musulmanes. Y ellos le están predicando a esos refugiados musulmanes. No se puede predicar en sus países, pero en Europa sí, porque ellos se van a trabajar. Y entonces muchos de los musulmanes están convirtiéndose al Señor. Y yo tengo más de 15 años apoyando a las misiones mensualmente con dinero. Porque dice un dicho, hermanos, entre los misioneros: ay, es que yo no puedo ir, hermano, está bien lejos, ¿yo cómo voy a ir? Y ellos dicen: si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Y apoyo a este misionero, a su esposa y a su hijo, mes con mes, hermanos, mes con mes. Porque Dios me dio ese corazón por las misiones. Porque tú puedes decir: ay, sí, pobre gente, imagínatelos, 5 veces al día se tienen que arrodillar, una vez al año quisieran, o una vez en su vida quisieran ir a la Meca para poder adorar al Dios que ellos creen. En el caso de los musulmanes, hay gente que adora ratas, hermanos, que se inclina sobre las ratas. Hay gente que adora culebras, hay gente que no toma agua de un río porque lo adoran, hay gente que no come vacas porque aunque se estén muriendo de hambre, porque las adoran, las veneran. Hermanos, nosotros no nos podemos quedar así. Tenemos que sentir compasión por esta gente. O sea, tenemos que sentir esa compasión por esa gente. Por eso, hermanos, dice aquí, Jesús pide que nosotros prediquemos. Ahora, dale uno más, a lo mejor no podemos. Y fíjense lo que les voy a decir aquí. Debemos orar
porque Dios nos levante y nos ponga carga por el mundo perdido. Que el Señor levante a su pueblo y tengamos verdadera carga por los que no conocen, verdadera carga, hermanos. Pedirle, Señor, ponnos carga en nuestro corazón, Señor. Ya sea, fíjense, hace como unos 20 años, sí, más o menos unos 20 años, una misionera que se llama Mercedes Urrutia, que estuvo mucho tiempo en España. Ella era de la iglesia de Xochimilco, estuvo muchos años en España abriendo una obra en España, un país muy difícil para el evangelio, porque es de los países más católicos. Y ella estuvo allá, y cuando llegó acá a la iglesia de Xochimilco, se regresó de España, me dijo: pastor, yo quiero que tú tomes la visión misionera, porque veo que tú no tienes esa visión, pastor. Y me llevó a unas conferencias a Tlaxcala, me acuerdo muy bien, fuimos a Tlaxcala, dieron unas conferencias misioneras, y cuando yo regresé de ahí, hermanos, regresé cambiado, porque dije: Señor, ¿cómo es posible? Yo estuve en un seminario, ¿cuánto tiempo he aprendido? Y nunca he sentido carga por el mundo. Nunca he sentido carga por el mundo. Y a partir de ahí, hermanos, yo tomé la visión misionera. Y yo quiero que Renuevo se convierta en una congregación misionera. Que sintamos carga por los misioneros, pero también sintamos carga por nosotros mismos. Y que oremos y digamos: Señor, pon carga en nuestro corazón por esa gente que no te conoce. Y bueno, ahorita vamos a ver. Dale uno más, por favor. Porque levanten misioneros, gente que quiera ir a predicar. ¿A dónde? Fíjense, hermanos, ahí va. Yo doy clases en una escuela que se llama la Escuela Central para Misioneras. Llevo como 15 años trabajando en esa escuela. He formado, bueno, no solo yo, pero en esa escuela han formado a varias generaciones de misioneras. Pero ¿saben cuántas? No sé si ustedes conozcan, algunos de ustedes conozcan la Escuela Bíblica Central para Misioneras. Está en Coyoacán, allí en la calle de Guerrero. Si algún día quieren ir a visitarla, allí para la esquina está el galocho, toman un cafecito, una dona y van y visitan la escuela. Son instalaciones de buen tamaño, están en una zona muy privilegiada, tienen buenas instalaciones, tienen donde se quedan las muchachas, sus cuartos, tienen su biblioteca, tienen sus salones, su cocina, tienen un jardín grande. Está bastante bien la escuela y se invierte mucho dinero. La iglesia presbiteriana invierte mucho dinero ahí. ¿Saben cuántas muchachas ha habido? Lo más que yo recuerdo en ese tiempo han sido 10 alumnos. 10 alumnos. Y ellas no van al mundo, ellas van a las etnias de nuestra nación. Por ejemplo, acá con los ¿cómo se llama esta zona se me olvidó ahorita? A la Huasteca. A la Huasteca, hay muchas misioneras que han ido allá a la zona de la Huasteca. Y yo he tenido el privilegio de ser maestro de ellas, me da mucho gusto que vayan ellas, pero se los digo, ¿saben por qué se los digo? Porque no hay gente que quiera prepararse, ya ni siquiera hay muchachos que quieran ir al seminario, que quieran prepararse para ser misioneros. Por eso nosotros tenemos que orar, para que Dios levante, ¿qué? Dios levante misioneros. Ahora, fíjense, en 1872, 1873, vinieron los primeros misioneros norteamericanos presbiterianos, la misión del norte y la misión del sur. No les voy a cansar con mi historia, nada más ese dato les voy a dar. Gente que no tenía ninguna necesidad. Los gringos, ustedes saben, viven muy bien, la mayoría viven muy bien, pero decidieron poner sus recursos y venir de misioneros para que nosotros conociésemos del evangelio. Hoy los gringos no son aceptados casi en ningún lado como misioneros. Imagínense un gringo que vaya a predicar a los países árabes. Quieren a los gringos por las mismas situaciones políticas, no pueden. ¿Y saben quiénes están yendo como misioneros ahorita a todo el mundo? Los latinoamericanos. Porque tú, mi amado hermano, bien que la podrías pasar como árabe. Sí, muchos de veras, en serio. O como hindú, o nos parecemos mucho. Y muchos misioneros están yendo de Latinoamérica a todas estas etnias, a todos estos países. Ahora, fíjate bien lo que dice este pasaje, hermano, de Romanos 10, ahorita lo vamos a cantar. Fíjate lo que dice Romanos 10, 13, hasta el versículo 16, me parece, o el 15. Bueno, vamos a leerlo, ¿cómo dice ahí? Fíjense, ¿qué se necesita para ser salvo? Muy bien, dice aquí,
el apóstol Pablo dice aquí en Romanos: ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Cómo van a invocar el nombre de Jesús si ni siquiera lo conocen? ¿Y cómo creerán en aquel de quien ni siquiera han oído? Nunca han oído de Jesucristo. Hay gente que jamás en su vida ha escuchado de Jesucristo, ni saben quién es Jesucristo. Hay etnias aquí en Oaxaca, hermanos. Yo tengo un amigo en el seminario que trabajaba en Oaxaca, él era oaxaqueño, y dice: hermano, nos mandan a la sierra, hay lugares donde ni siquiera saben lo que es la Navidad, ni siquiera saben lo que es un árbol de Navidad, mucho menos saben quién es Jesús. Y fíjense lo que dice aquí: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los misioneros, hermanos, dice la Biblia que sus pies son hermosos delante de Dios. Son hermosos. Y yo he conocido matrimonios que ya los dos están jubilados, ahora se jubilan jóvenes, ¿verdad? Y dicen: yo me quiero ir a servir. No quiero pasarme toda mi vida nomás sentado frente a una televisión tomando cafecito. No, yo quiero servir. Ahora ya puedo hacerlo, estoy libre, voy a servir. Me voy como misionero. Ponemos para que Dios levante misioneros, porque fíjense lo que dice el versículo 17: así que la fe viene por el oír, y el oír. Esa gente tiene que escuchar, hermanos, tiene que escuchar del Señor. Vamos a darle uno más. Fíjense lo que dice ahí: tenemos que orar para que ¿qué? Este pasaje, sí, háganme el favor de buscarlo, háganlo ustedes, hermanos. Hechos 1:8. Por favor, búsquenlo. Hechos 1:8. Hermana Ari, usted que nos está apoyando ahora con el sonido, creo que este está zumbando un poquito. No sé si le podría bajar tantita ganancia a este. Gracias, hermana Ari, qué amable es usted. Hechos 1, versículo 8, aquí está. Hechos 1, versículo 8. ¿Cómo dice, hermanos, por favor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin. Fíjense, me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que, por ejemplo, vamos a ver un accidente, entonces él lo vio y lo llaman a la delegación, a la alcaldía, lo llaman y le dicen: a ver, usted fue testigo. ¿Y qué tiene que decir ese testigo? Lo que vio. Y nosotros somos testigos. Pero hay gente que dice, por ejemplo, ¿no? Ay, ¿para qué voy a ir al mundo musulmán? ¿Para qué voy a ir a África? ¿Para qué voy a ir a la India? ¿Para qué voy a ir a la ventana 1040? Si aquí en México hay mucha necesidad, si aquí en la colonia hay mucha necesidad. Oh, hermano, si tuviéramos esa mentalidad, no estaríamos aquí. Fíjense lo que dice este versículo: y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. Espérense, Jerusalén primero. Luego, un poquito más lejos, Judea. Luego, ¿dónde? Samaria. Y luego, hasta lo último de la tierra. Ahora, no dijo: primero vamos a llenar todo Jerusalén, y cuando ya Jerusalén está todo predicado, ahora nos vamos a Judea. Cuando toda Judea está, ahora nos vamos a Samaria. No, es en tanto que, paralelamente, en tanto que predicas en México, que predicas en las etnias de México, también se tiene que predicar en otros países. Así que esa mentalidad que tienen muchos cristianos de las iglesias: ay, pastor, ¿para qué nos habla de las misiones? Pues si aquí ni hemos predicado. Bueno, tienen razón, tenemos que predicar aquí, pero también tenemos que ¿qué? También tenemos que apoyar, hermanos, a esta obra. Cuando menos, por lo menos, en oración. Por lo menos. Pero si alguno de ustedes Dios pone en su corazón apoyar a algún misionero, yo puedo contactarlos, hermanos. Si ustedes le van a apoyar directamente, no me van a dar a mí, porque ya el pastor aquí, no, nada de... Bueno, vamos a darle uno más. Y vamos a ver la tercera cosa por la cual Jesús oró aquí en Juan 17. Allá arriba, ¿cómo dice, hermanos? Hechos, ahora también busquen ese pasaje, Hechos 4:13, si me hacen favor. Hechos 4:13, ¿cómo dice? Entonces, viendo el nuevo de Pedro, y sabiendo que eran hombres y letras del mundo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. A ver, los líderes religiosos vieron a Pedro, a Juan, a todos ellos, y cuando los prendieron, se maravillaban porque los conocían y decían: estos son pescadores. ¿Cómo hablan los pescadores? No se les voy a salir, ¿verdad? Pero
Y dicen, estos han sido pescadores, pero se les nota que han estado con quién. Hermano, Jesús oró para que se nos notara a nosotros que hemos estado con él. Fíjense, Jesús ora para que tuviéramos gozo. Juan 17:13, ¿cómo dice? Aquí está, miren, aquí está. Esta oración de Juan 17 la hace antes de ser crucificado, antes de irse. Y él dice, yo oro para que ellos tengan ¿qué? Para que todos mis hijos, todos los cristianos tengan ¿qué? Y hermano, a veces tu vida, como tú te comportas, da más testimonio, predica más que si llegaras con una persona y le hablaras de Cristo. Porque nada más te ven, imagínate, nada más te ven, no hombre, yo no quisiera ser como mi vecino, ¿eh? Yo lo veo que los domingos va con una aquí abajo de su axila, lleva alta la Biblia, pero no hombre, es tremendo. No, hermanos, no es así. Él oró, el Señor Jesucristo oró para que hubiera gozo en nosotros, se nos note el gozo. Pero también oró para, ¿qué dice aquí? Juan 17, 14 al 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. De esto ya hemos predicado mucho. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra, aquí me faltó, tu palabra es verdad. Yo trabajé hace muchos años en el Banco Mexicano Sonmex, ya no existe ese banco, era un banco español. Y yo trabajé, rápidamente les voy a contar, mi mamá, yo tenía como, no sé, mis 18, 19, como 19 años, 19 más o menos. Entonces yo trabajaba en el circo. Imagínense una mamá que su hijo trabaja en el circo, vendiendo refrescos, palomitas y todo eso. Entonces yo le dije a mi mamá, ya no quiero estudiar, voy a trabajar en el circo porque ganaba buen dinero. Entonces mi mamá, mi hermana tenía un novio que trabajaba en el banco, Gonzalo se llamaba este muchacho, un bonito guapetón. Y este era el novio de mi hermana. Y entonces mi mamá le dijo un día, oye Gonzalo, no seas malito, consíguele trabajo a Armando, porque mira, trabaja en el circo. ¿Qué va a decir la gente? Mejor que digan que aunque sea que trabaje en el banco. Ya era Gonzalo por quedar bien con mi mamá y con mi hermana, pues que le consigue trabajo en el banco. Y sí me dieron trabajo. Y me acuerdo mucho, les cuento esto porque me dieron, iba a ser cajero, pero primero te tienen que preparar, me mandaron al simulador. El simulador es como esto, como si fuera una sucursal del banco, tiene todo como si fuera una sucursal del banco y ahí te capacitan. Y en aquel entonces, hermanos, mandaban a las sucursales a los más guapetones y a las más bonitas. Y ustedes van a decir, ¿y usted qué hacía, pastor, ahí? Bueno, pues yo les estoy hablando cuando tenía 19 años. Estaba yo carita, aunque no lo crean ustedes. Bueno, pues, ya llegué ahí, ¿no? Y entonces me acuerdo que en la capacitación nos decían, aquí todos ustedes están porque ustedes son la cara del banco. Ustedes son los que, cuando una persona llega a un banco y ve a un feo, pues sí, la verdad, la gente busca, así buscamos, y entonces era su mentalidad. Hermanos, ¿quién es la cara del evangelio? Y aunque estemos feitos, hermanos, dice la Biblia que un corazón alegre hermosea el rostro. El Señor oró para que nosotros fuésemos el testimonio. Y en esta parte ya vimos dos cosas: para que tengamos gozo, para que tengamos esa santidad, seamos diferentes, pero también vamos a ver una tercera cosa aquí. Dale nomás, por favor. Jesús oró en esta parte para que estuviéramos ¿qué? Como dice Juan 17, 21. Padre, estás en mí, yo en mí, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo según este versículo? Viernes y sábado yo no anduve por aquí, fui a la reunión de presbiterio, yo les avisé con tiempo. Y cuando veníamos, en uno de los días venía, no voy a decir más, que no puedo, pero venía una persona que era su primera vez en esta reunión de presbiterio. Y veníamos en un vehículo hacia acá, ya de regreso. Y dice esta persona,
que era su primera vez. Dice, como que se ve que en el presbiterio no se llevan bien, ¿verdad? Híjole, yo no dije nada, me quedé callado, porque dije, el hermano que es la primera vez que viene, ¿lo qué? Lo notó, lo percibió. Y a los otros le venían diciendo, no hermano, lo que pasa es que yo no dije nada, yo dije, trágame tierra porque... Imagínense que venga alguien nuevo y que empieza a ver que Panchita no se lleva bien con Chuchita. Por eso el Señor oró para que nosotros estuviésemos unidos y que de esa manera, ¿qué cosa? El mundo crea. Pues esto de los Dalit, y no me acuerdo si se escribe así, la verdad, debía haberlo consultado, hasta ahorita me acordé, pero sí existe esto, hermanos. Los Dalits es no sé si ustedes sepan que en la India hay castas. Eso nos lo han enseñado desde la primaria, la secundaria. En la India se mueven por castas. Aunque tú puedes tener, no sé, a lo mejor ser un médico, pero si no perteneces a la casta de arriba, vas a ser un mediocre, aunque seas médico, porque ahí se rigen por castas. Todavía en el siglo XXI pasa eso en la India. Y la casta más inferior de todas, la más inferior son los Dalits. Dalits creo que se llaman, ¿no? Ahorita lo voy a buscar en internet un ratito. Y estos Dalits, hermanos, son los más, no tienen ni derecho ni a Dios. No pueden tener dioses, son los más pobres, los más desheredados. Y mire, pero gracias a eso han ido misioneros, ahorita están trabajando muchos misioneros cristianos con ellos, y muchos Dalits se están convirtiendo al Evangelio, porque en primera el sistema de castas no les deja tener Dios. Y estos, mis amados hermanos, al ver la unidad, al ver el amor de los cristianos, se están convirtiendo al Señor. Se están convirtiendo a Cristo. Entonces, por último, ya esto es lo último que quiero decir, hermanos. Vamos a pasar a la última lámina. Oremos por los perdidos, como lo hizo Jesús. Oremos por la iglesia que ha perdido el rumbo y su misión. A ver, ¿qué le falta? ¿Cuál es la misión que tiene la Coca y la Pepsi? ¿Cuál es su misión? Enfermar. No, ¿cuál es su misión? Ofrecer un producto de calidad. Ah, sí, pero ¿qué? Díganme, ¿cuál es la misión de la Coca y la Pepsi? Vender chescos en todas partes del mundo. Ser la más consumida, vender refrescos. Esa es su misión. A nosotros en nuestro ADN está vender refrescos. Y lo han conseguido, porque la Coca ha llegado hasta donde no ha llegado nadie. Te vaya a la selva. A veces yo veo esos documentales que sacan de este Luisito Comunica y ese que anda viajando por todas partes del mundo, y a veces hasta el Amazonas anda y ahí hay venderos de Coca. Nos han hecho bien su chamba. Esa es su misión. Ahora, la Coca y la Pepsi son diferentes, porque aunque tienen la misma misión, tienen diferente visión. La visión, ¿cuál es? La visión es como un sueño. La visión es que, sí, por ejemplo, a ver, la Coca dice, ¿cómo le haré para vender más refrescos? Y saca sus casitas en diciembre, sus ositos y todo eso, ¿no? Y todos como son sus comprar todo de la Coca, ¿no? Esa es su visión, de la manera que ella tiene la visión de ver todo el mundo lleno de cocas. Y la Pepsi lo hace también porque tiene la misma misión, pero tiene diferente visión. Lo hacen de diferente manera. Ahora, aquí hay iglesias que tienen diferentes visiones. Unas trabajan con pobres, unas trabajan con niños, unas trabajan con ancianos, otras no trabajan en nada. Pero bueno, tienen diferentes visiones. Por ejemplo, aquí me dicen, es que aquí han trabajado mucho con niños. Yo me acuerdo que aquí han trabajado mucho con niños. A lo mejor esa es una visión. Y a lo mejor esa cambia con los pastores, ¿no? Va cambiando con los pastores. A lo mejor hay un pastor que le gusta más trabajar con esto, más con el otro. Eso no hay problema. El problema es que lo que nunca debe cambiar es la misión. Y como iglesia, hermanos, ¿cuál es nuestra misión? ¿Venirnos a sentar cada 8 días? ¿Cuál es nuestra misión? A ver, nuestra misión, si no la conocen, nuestra misión está allá al final de Mateo, y nuestra misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, para que practiquen todas estas cosas. Usted me puede decir, nuestra misión era trabajar con niños, y yo les diría, ¿dónde están todos esos niños? ¿O dónde están los papás de esos niños? A lo mejor la misión era buena, pero no se cumplió toda la misión, porque la misión ¿cuál era? Hacer discípulos y que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión. Salir a repartir folletos no es parte de, pero la misión es hacer discípulos. Esa es la misión, que se queden en la iglesia, que sigan a Cristo. Esa es nuestra misión. Y el Señor oró por aquellos que no habían creído, que no han creído, pero oró también por nosotros para que no estemos de flojos y salgamos y prediquemos el Evangelio. Ahora, la manera es muy diversa. Salir, puede decir, a lo mejor yo puedo salir aquí a la esquina y empezar a gritar como loco, subirme a un camión y Cristo les ama y arrepiéntanse, pecadores. Para mí eso no es predicar. Para mí no lo es. Para muchos sí. Yo creo más en la predicación en células, creo más que podemos hacer discípulos ahí. Pero como sea que sea, hermanos, tenemos que predicar que hermanos. Oremos, yo les pido, hermanos, de verdad, todo esto que estamos viendo no va a servir de nada si ustedes de veras no se rinden al Señor en esa área y de veras lo empiezan a practicar. Si ustedes quieren ver que pasen cosas en su vida realmente hermosas en nuestra iglesia, si no somos una iglesia de oración, hermanos, no vamos a lograr nada. Nada, nada. Porque el Señor solamente responde a una iglesia que depende de Él. Y la oración es eso, hermanos. Palabras más, palabras menos. La oración es dependencia del Señor. Amén. Quiero Dios, hermanos, que su palabra nos hable. Ahí está. Yo me puedo lavar las manos y decirle, Señor, yo le prediqué de nuevo. Yo le hablé de nuevo. Le di testimonio de nuevo. Pero yo no sé si ustedes se puedan lavar las manos y ustedes puedan decir, Señor, nadie nos dijo. No, hermanos. Hoy yo les recuerdo que tenemos que seguir orando de manera individual, cada uno, mínimo 10 minutos. Tenemos que orar como familia. Junta a tu familia, hermano, por lo menos una vez a la semana. Junta a tu familia y vas a ver la bendición. Y yo te puedo hablar como testimonio, y te lo digo con autoridad, porque yo tengo 3 años que por lo menos cada tercer día nos reunimos mi familia para orar, para leer la Biblia, para escuchar las predicaciones, para orar. A veces no tenemos nada de ganas, pero no lo hemos dejado de hacer. A veces es mi esposa la que me dice, oye, ya vamos a orar. A veces soy yo. A veces, créanme, no hay nada de ganas, porque el diablo está duro. Pero aún sin esas ganas lo hacemos. Y créanme que ha sido de bendición. Y como iglesia, hermanos, les digo, vamos a abrir ese espacio en febrero. Váyanlo poniendo ahí en sus agendas. A partir de febrero, los miércoles, vamos, si Dios nos permite, a venir a orar en las mañanas. Ojalá, mis amados hermanos, que todo esto redunde en que seamos una iglesia que ora con poder. Dios bendiga su palabra, hermanos.